Hola, bienvenida a mi canal. Hoy voy a trabajar un tema que lo he titulado ¿Qué hace Jesús con los parados en el camino? ¿Qué hace Jesús con los parados en el camino? Obviamente haciendo referencia a un texto bíblico específico que se encuentra en Lucas 17 del 11 al 19. Pero antes de entrar ahí, quiero mencionar tres aspectos que justifican por qué es relevante este versículo bíblico, analizar estos versos para nosotros los cristianos. Ahora bien, la primera relevancia es que hay personas que piensan que hay que creer primero en Jesucristo para poder recibir bendiciones de Dios. Y eso no nos deja saber este pasaje. Realmente, a la luz de este pasaje, eso no es cierto. No es necesario ser primeramente cristiano para poder recibir bendiciones de Dios. Ese es el primer aspecto. El segundo es que a veces confundimos ser bendecido con ser salvo. Aunque la una no excluye a la otra, no son lo mismo y se escribe igual. Así que si bien obedecer es importante para obtener las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, esto no es suficiente para ser salvos. La tercera relevancia o el tercer aspecto que quisiera aquí resaltar de por qué debemos nosotros los cristianos trabajar estos temas es que a veces los cristianos confundimos la gratitud a Dios con un gesto de cortesía, humildad o de buenos modales, pero la gratitud que nosotros debemos tener con Dios, ante Dios, debe ser mucho más profunda, y de eso vamos a hablar también en este análisis bíblico. Así que te invito a que pongas atención, busques tu Biblia y estudies conmigo este texto bíblico. De nuevo, se encuentra en Lucas 17 del 11 al 19 y quisiera leerlo ahora de la pantalla. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, para contestar la pregunta global que nos dirige en este estudio bíblico o en este análisis bíblico de qué hace Jesús con los parados en el camino, la he dividido en 3 preguntas más pequeñas que nos van a llevar poco a poco a contestar la pregunta más general. Y entonces, las 3 preguntas que constituyen nuestro bosquejo son, en primer lugar, ¿por qué se paran estos 10 en el camino? La segunda, ¿cómo son impactados por Jesús? Y la tercera, ¿qué provoca ser consciente de la gracia de Dios? Comenzando con la primera, ¿por qué se paran estos 10 en el camino? Ahora bien, antes de entrar en contestar la pregunta ¿por qué se paran estos 10 en el camino?, quisiera decir algo general sobre el contexto del texto, el Sitz im Leben. Y lo primero que encontramos es a un Jesús que va camino a Jerusalén. Muy probable va camino a Jerusalén
probablemente para celebrar allí la Pascua, ¿no? La llamada Pesaj judía. Esta es la segunda ocasión en el Evangelio de Lucas donde Jesús sana a leprosos. Y el otro punto importante es que se trata de una sanación de 10 leprosos, y este material de ser una sanación en grupo, denominando la cantidad específica, un número específico, es algo particular de Lucas. Yo voy a hablar de esto de nuevo más adelante en otros contextos, pero que sí quería simplemente decir más o menos las peculiaridades de Lucas en este punto. Es importante señalar que la sanación de la lepra en el contexto judío equivalía en la antigüedad prácticamente a resucitar a alguien de los muertos. Era como resucitar a un muerto, porque se trataba de una muerte social. Esto no tanto por la condición de la piel, que probablemente era solamente psoriasis o cualquier otra anomalía dermatológica que realmente no era grave. Es importante hacer la separación, que no se trataba en ese momento, según las descripciones bíblicas, de la lepra que hoy día con la medicina moderna entendemos como lepra, que es otra cosa, es algo mucho más complicado y más fuerte. Pues decía que no tanto por la situación física, sino más bien por lo que acarreaba excluir a la persona afectada de la vida cultica y social de la comunidad judía. Es decir, esto equivalía simplemente a una muerte social que era terrible, era muy terrible. Se sufría mucho bajo este estigma. Habiendo dicho esto, quiero entonces entrar a contestar a la primera pregunta que nos compete: ¿por qué se paran estos 10 en el camino? A los leprosos se les excluía de la vida cultica y social en aquella época porque eran considerados impuros, pero impuros no solamente físicamente, sino también considerados impuros espiritualmente. Y eso era una gran afrenta, eso era algo sobre lo cual se sufría mucho en aquella época. La ley estipulaba que se tenían que identificar como tales, es decir, vistiendo vestidos rasgados, con la cabeza descubierta, con los cabellos no aseados, es decir, sin aseo. Tenían también que, obviamente, taparse la boca, no sé por qué, pero era así. Se tenían que prácticamente con el manto, con un paño, taparse la boca, es como quien dice, como un bozal, y a la misma vez tenían que vociferar: impuro, impuro, que no es otra cosa que declararse públicamente como inmundos, sucios, no solamente física, sino también espiritualmente. Era algo muy fuerte para esta gente que tenían estas anomalías dermatológicas. Tampoco se les permitía participar de la vida social, es decir, no podían estar en la ciudad, no podían estar con sus familiares, tenían que apartarse. En el caso de los tiempos nómadas del pueblo israelita, tenían que estar afuera del campamento. En el caso ya de cuando estaban más asentados, tenían que estar afuera de la ciudad, al margen. Y obviamente estaban literalmente al margen de la sociedad, prácticamente expulsados. Sobre todo les estaba vedada la entrada al monte del templo, cualquiera que sea, ¿no? Tanto para los samaritanos, que era el templo en el monte Gerizim, ¿ya? Har Gerizim, o ya sea para los judíos, que estaba obviamente en el monte del templo, en el Har Habayit. Entonces, no importa cualquiera de los dos santuarios que les tocara, a ambos se les prohibía acceder la entrada a la ciudad
del templo, que era el complejo alrededor del templo, para poder entonces entrar y participar de la vida cultica, de la cultura y de la sociedad. Así que tenemos esto en el contexto, es decir, a los leprosos se les discriminaba públicamente, era algo aceptado, era una discriminación vehemente y se trata de un prejuicio religioso-cultural institucionalizado, es decir, que estaba apoyado por las instituciones más importantes de la época. De nuevo, a raíz de esta asociación de anomalías dermatológicas totalmente superficiales, se hacía una asociación con una impureza espiritual y de vida pecaminosa, de una vida pecaminosa. Eso es lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es que el leproso, de nuevo, para repetirlo y que quede claro, era un muerto social. No tenía vida social y era completamente rechazado. No podía trabajar, no podía compartir con su familia, no podía ir al templo, no podía hacer nada, simplemente vociferar a las afueras de la ciudad, al margen de la sociedad, declarándose impuro públicamente. Era una situación muy precaria y existencialmente bien indigna, muy indigna. Por esta razón, los 10 leprosos se ven obligados a mantener distancia y detenerse a la distancia en el camino y no acercarse a Jesús que pasaba por allí. Por esta razón se detienen a distancia. Y esta es la respuesta a la primera pregunta que nos compete. Vamos entonces a la segunda pregunta, que es ¿cómo son impactados por Jesús? Y aquí sí que comenzamos con otros aspectos del contexto. Yo quiero trabajar, antes de meterme más de lleno al impacto como tal que reciben, cómo son impactados ellos por Jesús. Quisiera trabajar 4 aspectos importantes que varios de ellos ya los mencioné, pero quisiera mencionarlos de nuevo en este contexto para contestar cómo son impactados por Jesús, porque es importante tenerlo como trasfondo para entender el impacto de la acción, de la presencia de Jesús. Número 1, la peculiaridad de la sanación. De nuevo, en el contexto de los 4 evangelios, esta sanación es muy peculiar y es muy distintiva de Lucas. La sanación de los 10 leprosos es una sanación sin precedentes en los evangelios. Es la única sanación de un grupo mayor de 2 personas, en caso de los ciegos, en el cual se especifica la cantidad exacta y donde ocurre una sanación en conjunto. Es muy peculiar. Y menciono esto de nuevo porque el segundo aspecto es muy importante, precisamente porque menciona el número 10. Ese aspecto también viene a colación ahora porque se trata de un simbolismo. Seguramente también tuvo que haber sido 10, pero desde la perspectiva de la redacción de Lucas, del Evangelio, Lucas también está trabajando con un simbolismo del número 10. El número 10 significa también que algo está entero, que algo está completo. El número 10 significa completitud, que algo no le falta nada. Y entonces este grupo está completo desde la perspectiva de que Jesús siempre insistió en unir a los judíos con los samaritanos y siempre insistió en romper con los prejuicios y las diferencias que los separaban. Porque los samaritanos también son parte
del pueblo de Israel. Los judíos no los querían aceptar porque ellos eran mestizos, era un grupo étnico que con la caída de Samaria en el 722 a.C., ellos pues se cruzaron con asirios, étnicamente hablando. Entonces eran mestizos a partir de la caída de Samaria frente a los asirios. Y desde ahí comienzan los prejuicios, desde ahí comienzan los problemas que también se transporta o se expanden a las cuestiones también religiosas, a las prácticas religiosas. Por ejemplo, los samaritanos no aceptaban toda la Biblia, los profetas, por ejemplo, como autoridad religiosa, sino solamente el Pentateuco, el Torá. Entonces, por ejemplo, eso era una diferencia también en la vida cultica de la época. Pero aún así, con todas estas diferencias históricas, étnicas, de prácticas religiosas, Jesús siempre hizo énfasis en romper con esos prejuicios, en romper con esas diferencias que los separaban e intentó siempre unirlos a través de los ejemplos y del énfasis también de los samaritanos como aquellos que también, para los cuales también estaba destinado el mensaje de Jesucristo en primer lugar, igual que el pueblo judío. Así que el simbolismo del número 10 implica que en este grupo de samaritanos y judíos estaba el pueblo completo representado. Ahí estaba completo el pueblo de Israel. Así que, habiendo dicho esto, pasamos al tercer aspecto del contexto. La enfermedad niveladora. Bueno, este tercer aspecto es un aspecto más bien desde la perspectiva literaria, es decir, de la redacción del Evangelio, porque se trata de un lugar común literario, los llamados topos literario o arquetipo. Y lo que quiere decir es que una y otra vez se registra en los textos, en documentos, cómo la enfermedad coge diferentes personas de diferentes estatus sociales y con prejuicios y rompe con todos esos estatus sociales porque los iguala la desgracia de la enfermedad. Igualmente, esta metáfora, o por decirlo así, este arquetipo literario, topos literario, viene también, lo vemos también respecto a la muerte, ¿no? Que tantos reyes como súbditos, todos van a morir y todos se van a descomponer. Ahí donde se nivelan las diferencias sociales, los estatus sociales. Es decir, encontramos aquí también la enfermedad niveladora como arquetipo literario, donde se nivelan todas esas diferencias sociales y estos prejuicios ya no tienen lugar porque todos están bajo el estatus de muertos sociales, bajo el estatus de leprosos, impuros, todos rechazados, y eso es lo que los lleva a unirse porque están iguales en la misma situación. Es un asunto triste, pero a veces es importante recordar que todos estamos susceptibles, somos vulnerables desde la perspectiva biológica y que nuestro cuerpo finalmente se descompondrá en su momento. Así que todos somos iguales, lamentablemente en este aspecto, pues en algo que no es muy esperanzador. Mantengan esto en mente porque al final del análisis voy a traer algo que tiene que ver como que contrapone esa enfermedad niveladora. Hay otro aspecto nivelador, pero ese aspecto viene de Dios, viene de Jesús y se basa en la esperanza y en el amor de Dios. El cuarto aspecto que quisiera trabajar con ustedes del contexto
Es el concepto particular que utiliza Lucas para denominar a Jesús como el Maestro. Es muy particular, solamente lo hay en Lucas, y es importante resaltarlo, porque también nos ayuda a entender la acción de Jesús en este pasaje bíblico. El concepto que utiliza Lucas no translitera ni la palabra hebrea rabí, ni la palabra aramea rabuní, tampoco utiliza el concepto más popular o más común para denominar al maestro en griego, que sería didáscalos, tampoco lo utiliza, sino que utiliza otro que es menos común para denominar a un maestro, pero sí se puede traducir como maestro, y es el vocablo o el concepto que sería epistates. Este concepto o este nombre, epistates, es muy peculiar. De nuevo, sí, se traduce como maestro, pero maestro no es la acepción más fuerte para el oído helénico, para el oído griego de esta palabra, porque esta palabra denomina, resalta el aspecto de autoridad. Esta palabra se compone de epi, que significa sobre, y histemi, o histemi, que significa erguir, instituir. Es decir, con esta palabra en su conjunto se está denominando a alguien que está puesto sobre otras personas, que está erguido sobre otras personas, es decir, un jefe, un comandante. Es el que está al mando de algo, es el que da las órdenes. Es decir, cuando ellos dicen Jesús, epistata, que en vocativo de epistates, lo están reconociendo como el maestro en mando. Jefe, están diciendo en otras palabras. Diga usted, mande usted. En otras palabras, lo están reconociendo como el jefe, como la persona en mando. Así que, habiendo dicho esto, entonces no es de extrañar que lo primero y prácticamente lo único que dice Jesús cuando se encuentra con ellos es una orden. Los 10 leprosos lo reconocen como tal, y lo que él hace es ordenar, dar órdenes, dar instrucciones para que sean obedecidas. Punto. Y por eso es que tampoco hay un diálogo donde ellos preguntan por qué y no ponen peros, porque en el contexto se sobreentiende que ellos ya lo han reconocido como el jefe en mando y están dispuestos a obedecer. Es por eso que es importante este aspecto de la palabra que utiliza Lucas, que es muy peculiar de Lucas, para denominar a Jesús como el maestro en el contexto de los 10 leprosos. Entonces, esos eran los aspectos, los 4 aspectos que yo quería trabajar antes de contestar nuestra pregunta, ¿no? O para ir contestando poco a poco nuestra segunda pregunta. ¿Cómo son impactados estos 10 por Jesús? Entonces, vamos a otros 4 aspectos que yo los agrupé bajo el aspecto general. Jesús los pone en movimiento. Vamos a ver qué es lo que hace Jesús al ponerlos en movimiento, o inmediatamente antes y después. El primer aspecto es que Jesús, como dice el versículo 14, Jesús los vio. Al verlos, Jesús, Él reconoce su condición. Él reconoce que son leprosos. Nadie le tiene que decir en palabras quiénes son o cuál es su condición. Él los ve. Al ver su condición, Él entonces sabe cuál es el procedimiento que hay que pasar
para poder ser declarados limpios por las autoridades de la sociedad en aquella época, que eran pues los sacerdotes de turno, que influenciaban mucho toda la vida cultural y la vida social judía de la época. Así que al él verlos, sabe lo que tiene que hacer para poder ejercer su misericordia y reinstituirlos, volver a integrarlos a la vida social y a la comunidad. Bueno, Jesús los vio. Y esto es importante. Jesús ve la situación de los 10 leprosos y al verlos los escanea y ya sabe lo que tiene que hacer y ya sabe las órdenes que él debe dar para que ellos sepan qué deben hacer bajo la autoridad de Jesús. En segundo lugar, sabiendo esto, obviamente, pues Jesús les da instrucciones, porque ya sabe el procedimiento para el caso de ellos. Es decir, es un caso específico. No es flujo de sangre o no es otra cosa. Es la lepra. Y para lepra hay un caso específico y hay unos procedimientos específicos. Entonces, vemos que Jesús les dio instrucciones, pero son instrucciones que rompen con una dinámica o que establecen una dinámica, mejor dicho, ¿no? En ese sentido. Vemos aquí, en este texto, a un Jesús itinerante, es decir, que está en movimiento, que está en el camino, que va caminando, que tiene una dirección, que está en movimiento. Y entonces, vemos por otro lado a los 10 leprosos que están parados en el camino, están en reposo, están detenidos. Y entonces, vemos a Jesús que da instrucciones y las instrucciones, la primera instrucción que él da es marchen, caminen. Es una apelación, es un llamado a que salgan de su estado pasivo, de su estado de reposo y cambien y se pongan a caminar. Es decir, es un llamado a salir de la pasividad, a mudar de ser pacientes de lepra a ser agentes proactivos en pro de su sanación, sabiendo y confiando que Jesús los ha visto y los va a sanar. Los va a sanar. Ha visto su condición. Eso es importante. Primero los vio y luego los manda a que se muevan, a que marchen. Es importante, por ejemplo, el tercer aspecto de cómo cómo Jesús los va impactando. Dice, Jesús muestra interés en que se reintegren a la sociedad. La segunda palabra, la segunda orden es que se muestren al sacerdote. Jesús no los manda a ser revolucionarios y a irse en contra de los estatutos sociales. Él simplemente les dice, yo sé que ustedes viven en una situación social, en un contexto social, vamos a trabajar esto dentro del contexto y vamos a hacer vamos a hacer las cosas como se hacen, como están estipuladas. Ahora bien, caminen, marchen y muéstrense. La pregunta es, ¿por qué le dice a los leprosos que se muestren a los sacerdotes? Bueno, pues obviamente porque ya sabe lo que tienen que hacer y tiene en mente que para que ellos puedan ser declarados por los sacerdotes limpios, tienen que pasar una serie de rituales, tienen que pasar una serie de proceso metódico, entre ellos, pues no solamente mostrarse a los sacerdotes de que ya no tienen las manchas, aunque todavía no ha ocurrido el milagro, de eso hablamos ahora, pero él sabe que para que ellos puedan ser declarados, te necesitan ser declarados por un sacerdote en primer lugar. En segundo lugar, tienen que observar ciertos rituales. Por ejemplo, tienen que lavar de cierta manera, tienen que raparse el pelo de la cabeza, incluso de las cejas, quitarse todo pelo, ¿no?
tienen que observar ciertos días, un tiempo antes de volver a entrar a la ciudad, a las casas, a sus casas. Tienen que llevar unas ciertas ofrendas, ¿no?, al templo. Y pues todo esto toma tiempo, es un proceso largo. Y Jesús sabía todo esto. Y el primer paso es que se muestren a los sacerdotes. Por eso es que Él los envía a que se muestren a los sacerdotes. Y la segunda parte a la pregunta es que obviamente está implícito en su orden de que se muestren a los sacerdotes, está implícito que le está diciendo prácticamente: sí, los voy a sanar. Confíen que yo los voy a sanar. Si le estoy diciendo que se muestren, no van a mostrar las llagas, no van a mostrar la psoriasis, van a mostrarse limpios. Así que lo que está implícito ahí es que Jesús le está diciendo de forma obvia, pero implícita: yo los voy a sanar, vayan y muéstrense. Por eso es que Jesús les dice: vayan y muéstrense, porque Él muestra interés y está dispuesto a responder, está respondiendo en efecto afirmativamente a la petición de los leprosos de tener misericordia de ellos. Entonces, sí, los voy a sanar. Yo prácticamente los he declarado sanos en el momento mismo en que yo los estoy enviando a caminar, a mostrarse a los sacerdotes. Amén. Entonces seguimos. Los leprosos le creyeron a Jesús y confiaron en su palabra. Porque ellos le creyeron y confiaron en su palabra, se pusieron en movimiento y Jesús los sanó en el camino. Los 10 leprosos fueron impactados por la presencia, por la mirada, por las palabras de Jesús. Ellos fueron sanados en el camino porque se pusieron en marcha, porque le creyeron, porque obedecieron. Esto es importante porque aunque se trate de un milagro, aunque se trate de algo sobrenatural, aunque se trate de algo maravilloso, donde uno ve la intervención divina de forma real en la vida de estos leprosos, es importante acentuar que aquí no termina la historia. Lo más importante de esta historia no es que fueron sanados. Eso es importante. Hasta el momento, lo que hemos visto hasta el momento son aspectos como reconocer a Jesús como el maestro en mando, reconocer a Jesús como el jefe, creerle, confiar en su palabra, ponerse en movimiento, obedecer. Y todos esos aspectos son importantes. Ocurre el milagro y la historia no termina aquí. Es importante ver que aquí el punto culminante no es el milagro en sí, es otro. Y a eso es que yo quiero apelar ahora, porque ese es nuestro tema ahora. Y entendiendo que el milagro no es lo más importante de esta historia, entonces esto nos lleva a nuestra tercera pregunta, que es: ¿qué provoca ser consciente de la gracia de Dios? ¿Qué provoca el ser consciente de la gracia de Dios? Eso es importante, porque ahí es donde estamos, en el centro mismo de nuestra historia, lo que nuestra historia nos quiere transmitir, lo más importante. Hay muchos aspectos y todos son importantes, pero esto es lo más importante. Es decir, el tema principal no es creerle a Jesús ni la obediencia a Dios. El tema principal no es el milagro, no son las obras milagrosas de Dios en nuestras vidas. El tema principal, lo que se destaca ahora aquí, el punto culminante, señala otro aspecto y es el siguiente: ¿cuán capaces somos
cuán capaces somos de reconocer la realidad de Dios en nuestras vidas y sobre todo cómo nos relacionamos con Él en ese reconocimiento de su obra en nuestras vidas, es decir, cómo reaccionamos, cómo percibimos el milagro, cómo percibimos las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Ese es el tema más importante de esta historia. Este relato trata sobre cómo Dios se compadece de nosotros, en este caso de los leprosos, cómo se compadece de los que le necesitan. Pero, sobre todo, esta historia trata sobre cómo los que creen y confían en sus palabras reciben sus bendiciones. Es decir, nuestra capacidad de percibir y entender la inconmensurabilidad de la gracia de Dios en nuestras vidas. Ese es el tema principal de nuestra historia. Y es por eso que vamos entonces a seguir con la próxima pregunta, los próximos aspectos de la pregunta que nos compete ahora. En nuestra pregunta, la última pregunta, ¿qué provoca ser consciente de la gracia de Dios? ¿Qué es lo que eso provoca en nuestras vidas? Entonces, para contestar a esa pregunta, tenemos que de nuevo dirigirnos de nuevo al aspecto de la historia, ¿no? Al aspecto del pasaje bíblico. Y lo que tenemos aquí, lo que tenemos aquí es el punto culminante. El punto culminante, es decir, el clímax de la historia, no es el milagro, sino que uno de ellos regresa a Jesús. Ese es el punto importante de nuestra historia. Entonces la pregunta obvia que se nos presenta es, ¿por qué regresa solo uno a darle gracias a Jesús? ¿Por qué regresa solo uno? Algo tuvo que haber hecho la diferencia y ese es lo que estamos entonces ahora tratando de entender. ¿Qué hizo la diferencia en este uno, en el 10% del grupo para que regresara a donde Jesús? Eso es lo más importante de esta historia. ¿Qué hizo la diferencia? Entonces hay que preguntarse qué pudo haber sido, ¿no? Hay varias cosas, ¿no?, que uno puede contestar. Uno podría decir que quizás fue porque era samaritano, pero seguramente había otros samaritanos en el grupo. El texto no nos dice, pero estamos a la frontera entre Samaria y Galilea. A la frontera que es al margen de las sociedades, a las afueras, donde precisamente se excluyen, se expulsan prácticamente a los leprosos, y allí se encuentran todos en la misma situación, tanto judíos como samaritanos, y se apoyan entre ellos, entre sí, se apoyan el uno al otro porque están en la misma situación. Las diferencias ya no las hay, los prejuicios no los hay, porque todos son muertos sociales. Entonces, la diferencia entonces no es el hecho de que uno sea samaritano, o dos sean samaritanos, o tres, no es la educación. ¿Qué es entonces? Bueno, quizás uno puede decir, bueno, que era el más cortés, el mejor que tenía, el de los mejores buenos modales, por decirlo así. Podría ser, pero no es lo que nos deja ver la historia en este contexto. Entonces, ¿qué fue aquello que marcó la diferencia entre los 10 del grupo? Entonces, uno puede entender que hay diferencias, pero no todas las diferencias o distinciones de las personas son causa de una diferencia relevante. Es decir, ¿cuál fue la diferencia que marcó la diferencia? Esa es nuestra pregunta. ¿Qué pudo haber sido? Bueno, yo tengo una propuesta y mi propuesta es que a diferencia de los 9 que no regresaron, este samaritano tuvo que haber tenido una sensibilidad particular y por ende una percepción distinta del milagro ocurrido
que fue igual para todo el mundo, pero él tuvo una sensibilidad particular que le permitió a él percibir el mismo milagro, pero en su caso lo percibió de forma distinta. Y entonces ahí estamos ya, vamos al punto de que uno de los aspectos que pudo haber marcado la diferencia fue la sensibilidad virtuosa. ¿Por qué yo le llamo sensibilidad virtuosa? Porque yo no estoy hablando de cualquier tipo de sensibilidad. Se trata de que para poder ser conscientes de la inmerecida gracia de Dios, hay que tener una cierta sensibilidad en nosotros para entonces poder desarrollar en nosotros la urgencia de gratitud, porque solo teniendo la sensibilidad de que es por gracia de Dios, de que como es por gracia de Dios no lo merecemos, ni podremos nunca hacer algo para poderlo ganar, la gracia de Dios, entonces profundizamos en nuestra conciencia, pero también es algo existencial que nos conmueve. Solo a través de esa sensibilidad, de no perder la capacidad de asombro ante las maravillas de Dios, sean grandes o pequeñas, sean sobrenaturales o parezcan rutinas, saber siempre que esas bendiciones vienen de Dios, y si vienen de Dios, la estamos recibiendo por gracia y no por mérito. Y es importante tener esa sensibilidad y nunca perderla. Eso fue uno de los aspectos que hizo la diferencia. Y a todo esto, pues yo no estoy hablando de sensibilidades que por ahí se andan promoviendo, sensibilidades que realmente son flaquezas, flojeras de espíritu, flojeras de temple y de carácter, que lo que hacen que provocan que las personas siempre anden por ahí a la defensiva, siempre anden ofendidos por ahí, indignados, siempre con un lamento de estar siempre heridos por la gente. Y eso es lo que provoca que la gente esté todo el tiempo mendigando validación de la gente, mendigando validación de las instituciones. Y entonces eso no es la sensibilidad de la cual yo estoy hablando. Ese tipo de flojera espiritual, de flojera de temple, de flojera de carácter, es un vicio y no ayuda a nadie. Es un vicio, no es una virtud. Yo me refiero a una sensibilidad que es una virtud, y por eso es que yo le llamo la sensibilidad virtuosa, que implica el ser capaz de ver la grandeza de Dios en las cosas pequeñas de la vida, incluyendo nuestra existencia. Es la sensibilidad que nos permite no dar por sentado y ni pasar por alto las bendiciones de Dios. Esa es la sensibilidad de la cual yo estoy hablando, una sensibilidad virtuosa que nos permite ver a Dios en el diario vivir y nos guarda de volvernos malagradecidos ante Dios y sus bendiciones. Esa es la sensibilidad virtuosa que hizo aquí en el leproso la diferencia. Y unido con esto, concatenado con esto, el otro aspecto que marcó la diferencia, fue la urgencia de gratitud. La urgencia de gratitud. Es que cuando uno sabe y conoce y reconoce la inconmensurabilidad de la gracia de Dios, que uno no lo merece, que uno no la merece, y no haya nada, no hay mérito, no hay dinero, no hay riqueza que nos permita ganarla, entonces es que uno es consciente y eso le toca a uno, conmueve a uno, llega hasta adentro, hasta el tuétano mismo de nuestra existencia. Es que entonces surge en nosotros esa necesidad, esa urgencia de gratitud y de volvernos al autor, a la fuente de donde emanan todas estas bendiciones que nos alcanza de la gracia y misericordia de Dios que llega hasta nosotros y nos toca. Esa fue la urgencia de gratitud que conmovió al leproso
y lo movió a volverse, a dar media vuelta y buscar a aquel que lo sanó. Y eso es importante, eso es muy importante. Ligado a esto, también está el segundo aspecto global bajo esta pregunta: ¿por qué regresa solo uno a darle gracias a Dios? ¿Y qué es aquello? O sea, ¿cómo impacta en nuestras vidas el ser conscientes de la gracia de Dios? Y el segundo aspecto es la diferencia entre ser sano y ser salvo. Parece obvio, pero a veces confundimos las cosas. Mientras que los 9 siguieron su camino muy obedientemente a mostrarse a sus respectivos sacerdotes, este samaritano tuvo la urgencia de regresar. No pudo esperar. La perícopa, el pasaje bíblico, dice que se volvió inmediatamente. ¿Cómo sabemos que fue inmediatamente? Porque en el texto griego utiliza el autor, el evangelista, el verbo en su forma auristo, y el auristo acentúa la puntualidad de la acción. Es decir, que fue inmediatamente. Él no esperó. Y ahí es donde vemos la urgencia de regresar a Jesús. En la medida en que Él regresa a Jesús, observen bien, en la medida en que Él regresa a Jesús y regresa, Él está reconociendo a Jesús como el sacerdote de sacerdotes, como el sacerdote supremo. Y eso es algo distinto, donde yo pienso que en esta urgencia de regresar a Jesús, el mismo leproso ni sabía lo que estaba haciendo, pero él regresa reconociendo a Jesús como el sacerdote de sacerdotes, porque regresa mostrando su cuerpo, alabando a Dios y dándole gracias a Jesús, tirándose de bruces prácticamente al suelo a sus pies. Es decir, en la medida en que regresa a Jesús, Él está regresando, reconociendo a Jesús como su sacerdote, porque está en busca de su sanador personal. Y aquí lo que ocurre es otra dinámica, una transformación, algo que está cambiando en la vida del leproso. Él está pasando de creerle a Jesús a creer en Jesús. Son dos cosas distintas. Una cosa es creerle a lo que dice, y otra cosa es creer literalmente en Él, en lo que Él dice de sí mismo, en creer en Jesús como el pan de vida, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la transición que ocurre al Él regresar a Jesús, buscando a su sanador. Y entonces ya Él no solamente se muestra a su sacerdote, sino que le demuestra con evidencia que se puede ver, que se puede palpar su agradecimiento. No se queda con el sentimiento, sino que lo demuestra. Él demuestra su gratitud postrándose a sus pies y alabando a Dios. Es un aspecto muy importante que quizás tiene que ver algo y nos quiere decir algo para nuestras vidas. Y entonces, aquí hay otra transformación, aquí hay otro cambio, otra dinámica que es sumamente importante. Vemos que se trata de una sanación grupal, en conjunto. Todos reciben la misma sanación, todos reciben la misma bendición, el mismo milagro, pero solo uno regresa. A ese uno le urge regresar a su sanador. Es decir, Él está transformando un milagro grupal, en conjunto, en un milagro personal. Él se lo está tomando personal. Él dice, yo necesito, me urge, apremia que yo regrese y le dé gracias personalmente a mi sanador. Él está haciendo de algo general, grupal, en conjunto, algo personal. Y Él regresa porque necesita, le urge darle gracias a Jesús personalmente.
es algo sumamente importante. Este aspecto es sumamente importante. Y para su sorpresa, porque yo me imagino que él no se lo imaginaba, buscando a su sanador de forma personal para agradecerle, se encuentra con su Salvador personal. Porque Jesús, al verlo, le dice, no solamente lo declara limpio, como lo haría el sacerdote de turno, Jesús, el único que tiene la autoridad de hacerlo, lo declara salvo. Jesús lo declara salvo. Así que este samaritano, buscando a su sanador personal, para darle gracias de forma personal, se encuentra con su Salvador personal. Amén. Esto es un cambio existencial único. Esto es un cambio sumamente importante. Y esto es el mensaje. Este es el mensaje más importante, el tema más importante de este pasaje. Así que el leproso, por tener esta sensibilidad virtuosa, le urge darle gracias a Jesús de forma personal. Regresa buscando, haciendo de una sanación en conjunto y grupal, haciéndola personal, buscando a su sanador personal, y se encuentra con que ese Jesús es también su Salvador personal. Amén. Hay un último punto que no aparece muy claro en esta perícopa si la cogemos aislada, pero si lo vemos en contexto de todos los evangelios, cómo Dios obra una y otra vez en misericordia y gracia para toda esa gente que Jesús se encontró en su camino, vemos la contraposición a lo que vimos al principio, la enfermedad niveladora. La contraposición a la enfermedad niveladora la encontramos aquí cuando culminamos y vemos lo que ocurre en la perícopa y la ponemos en contexto junto con todos los evangelios. Y lo que vemos aquí es una prueba más de la gracia niveladora. Por un lado tenemos la enfermedad niveladora y por otro lado tenemos la gracia niveladora. Por un lado, la enfermedad niveladora o la muerte niveladora nivela y une en la desesperanza, en la desgracia. Y en este caso es la gracia niveladora que une a todo aquel que reconozca a Jesús como su sanador, como su salvador personal. A todo aquel que se postra a sus pies dándole gracias de esta manera, de forma existencial, esa gratitud que urge porque uno ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso nos une a todos los cristianos de igual manera. Todos somos iguales porque ninguno merecemos la gracia. Todos somos iguales porque todos tenemos que reconocerle como el pan de vida, el Hijo de Dios viviente, el Cristo, nuestro Señor y Salvador personal. Y nos une y nos iguala porque todos tenemos que postrarnos y tirarnos a los pies de Jesús en gratitud. Entonces, la gracia niveladora nivela e iguala en la esperanza, porque es la ventana, es el camino a la vida eterna, donde todos estaremos juntos con Dios. Amén. Tenemos esta diferencia. Y con esto concluyo, con esto termino. Y quiero recapitular brevemente lo dicho hasta el momento y resumir. ¿Por qué se paran estos 10 en el camino? Bueno, pues vimos las anomalías dermatológicas asociadas a la lepra estaban asociadas también a una impureza espiritual y pecaminosa. Es una de las respuestas a esta pregunta de por qué se paran estos 10 en el camino. Y por esta razón los leprosos eran excluidos de la vida social y cultica y estaban obligados a mantenerse distantes y al margen de la sociedad. La segunda pregunta que atendimos fue ¿cómo son impactados por Jesús?
Bueno, pues el hecho de que Jesús los mandara a mostrarse a los sacerdotes implicaba una respuesta afirmativa a la petición de los leprosos de que Jesús, por favor, tuviera misericordia de ellos. También Jesús tuvo ojos para ellos. Jesús vio su condición. Jesús los pone en movimiento. Los leprosos lo reconocieron como el maestro en mando, le creyeron, confiaron en su palabra y obedecieron la orden. La tercera pregunta que discutimos fue, ¿qué provoca ser consciente de la gracia de Dios? Pues en el contexto de los 10 leprosos, que vimos que solamente uno regresa, vimos que la diferencia que marcó la diferencia relevante, fue, en primer lugar, la sensibilidad virtuosa, la sensibilidad respecto a la intervención de Dios en la vida del leproso samaritano o del ex leproso samaritano, fue un aspecto que marcó la diferencia. En segundo lugar, la urgencia de gratitud. Cuando se es consciente de la inconmensurabilidad de la gracia de Dios en nuestras vidas para con uno, surge en el interior la urgencia de gratitud que nos conmueve y nos lleva a darnos media vuelta y regresar a Jesús. No es lo mismo ser sano que ser sano. Eso también lo vimos, lo discutimos. No fue sino luego de la demostración de gratitud lanzándose a los pies de Jesús que el samaritano dio testimonio de reconocer a Jesús como el sacerdote de sacerdotes, como el sacerdote supremo, como el Cristo, haciendo de una sanación grupal algo personal. El autor del milagro es ahora su sacerdote, más aún su Salvador personal. Finalizando, nuestra conclusión sería la siguiente. ¿Qué podemos entonces aprender de este análisis? ¿Qué nos podemos llevar para nuestra casa, para aplicarlo en nuestro diario vivir a raíz de este análisis? Bueno, yo tengo 5 puntos para compartir contigo. El primero es importante obedecer las órdenes de nuestro maestro en mando, aunque todavía no veamos su intervención específica. Marchando en confianza, veremos las bendiciones de Dios. Segundo punto, Dios bendice a todo el mundo. No hay que ser cristiano para ser bendecido por Dios. Aunque esto no implique, obviamente, por ser bendecido, por recibir bendiciones de Dios, esto no implica que uno es automáticamente salvo. El tercer punto, y este es el punto más importante, para ser salvos es necesario reconocer a Jesús como el sacerdote de sacerdotes. No hay otra vía. Para ser salvos es necesario reconocer a Jesús como el Cristo, nuestro Señor y Salvador personal. Y tiene que ser de forma personal. El cuarto punto, poseer una sensibilidad virtuosa es fundamental para ser conscientes de la gracia inefable, indescriptible detrás de cada bendición que Dios nos da. Y finalmente, el quinto punto, solo la urgencia de gracia que nos conmueve existencialmente es lo que nos mueve a volvernos constantemente al autor de los milagros, al autor de las bendiciones, a la fuente misma del camino de la vida eterna, es decir, a Jesús. La urgencia de gratitud. Es la urgencia de gratitud que nos mueve. Es importante desarrollar esa sensibilidad, cultivarla para tener esta urgencia de gratitud siempre presente en nuestras vidas, que nos permita siempre volvernos a Jesús, siempre, constantemente a Él. Amén. Esto era todo lo que tenía para compartir contigo en este análisis bíblico. Espero que haya sido de bendición a tu vida. Espero que también sea de bendición a los tuyos, que tenga una repercusión en tu entorno social. Y si es así, si es de bendición, si ha sido de bendición a tu vida, yo te pido por favor que lo compartas, compártelo con tu familia, con tus amigos, con tu comunidad, con tu iglesia.
Bueno, solamente me queda despedirme y bendecirte. Dios te bendiga, muchas gracias y hasta la próxima. Chao.